refugiados por el clima. Nos echa el clima de nuestro país, los huracanes. No puede pedir refugio por el clima. No existe algo así. Claro que existe, míreme. Bueno, yo tampoco lo sé, o sea, yo sé que cuando estaba en el proceso de creación de la película, que era un documental, me vi en la situación de una parte de la historia que no podía contar porque no la había rodado. Estuve siguiendo muchos años a estas mujeres, pero habían cosas que no las podía contar, y digo, bueno, pues la animación puede ser una herramienta ideal para esto, ¿no? Utilizando la herramienta de la animación, para mí sigue siendo un documental, pero que utiliza la animación. Digo, entonces tendré que buscar a alguien que sepa producir animación, porque yo no tengo ni idea, y se me ocurrió ver qué productores habían de animación, hacer un poco un estudio, y vi, bueno, la figura de Monrod. Entonces, ilusamente le mandé un mensaje pensando que esto no iba a llegar a ningún lado, y le mandé un mensaje: hola, me gustaría conocerte, hablarte de un proyecto, y la suerte es que ese mismo día me contestó, que yo digo, bueno, esto no es normal, ¿no? Y le planteé quedar y me dijo que sí, que cuando viniera a Madrid, que él se acercaba y hablábamos, y nada, yo aún así no me lo creía, y vine a Madrid y fui a reunirme y estaba, ¿no? y le planteé el proyecto, le gustó, se emocionó con el proyecto y me dijo: esta película no sé cómo la vamos a hacer, pero la vamos a hacer. Y a partir de ahí llevamos como 9 años embarcados en esta producción, que ha sido un poco costosa, un poco larga la historia, pero bueno, yo la verdad que emocionado de que haya querido participar de la película. Tus ritos no han servido para nada, sigue sin llover, no llueve y nos roban los pozos. Nos vamos. ¿Dónde estamos, mamá? Para mí, o sea, yo estoy vinculado a movimientos medioambientales desde muy joven y dirijo el Festival de Cine Medioambiental de Canarias, entonces es un tema que, bueno, que había tratado mucho, ¿no? Pero hubo una vez que encontré un artículo que hablaba un científico sobre el cambio de ruta y el recorrido que estaban haciendo las mariposas, que debido al cambio climático habían tenido que recorrer más distancia y hacia otros lugares. Y digo, ay, que esto de las mariposas. Y me gustó el artículo, lo leí y de ahí luego lo dejé un poco poéticamente con el título de la película, Mariposas Negras. Y por ahí empecé a ver que lo mismo estaba empezando a suceder con miles de personas ya en ese momento. Empecé a investigar. Es verdad que tuve la suerte de tener contactos en estos lugares para ir investigando cómo eran estos flujos migratorios, y me llevó como a 3 zonas del planeta, ¿no? Que creo que de alguna manera daban la globalidad al espacio, ¿no? Me llevó a la isla de San Martín, donde pudimos establecer contacto con familias que ya habían sido o que ya habían vivido lo que era un huracán, y aún así seguían viviendo en el mismo espacio donde sabían que podía volver a llegar un huracán, y esperamos con ellos a que llegara ese otro huracán, que fue el Irma, en el que ya les destrozó sus casas, les destrozó sus vidas, porque murieron incluso vecinos, y acompañamos todo ese proceso, ¿no? Nos fuimos también a Turkana, que era una región donde eran nómadas, ¿no? Y vivían del pastoreo con animales, zonas verdes, ríos donde corría el agua, y que en 30 años se había secado totalmente, ¿no? Y vivimos con ellos porque sabíamos que continuamente las personas ya se tenían que ir desde allí, ¿no? Y por último fuimos a Agoramara, que es una isla al sur de la India. Toda esa zona sur de la India y del Pacífico, la subida al nivel del mar está anegando kilómetros y kilómetros, y sabíamos que esa isla se estaba hundiendo. Era una isla que hace 20 años vivían 50 y algo mil habitantes, en la actualidad viven pocos cientos ya de habitantes, y acompañamos a una familia también en ese proceso de salida. Era difícil porque era saber que se tenían que ir, ellos no querían irse, además ellos pensaban que al final se podrían quedar, pero las acompañamos hasta ese momento trágico en el que tienes que decidir: me tengo que ir y buscarme la vida, ¿no? Y por ahí, bueno, que estuvimos en esas historias tantos años y acompañándolas, y bueno, y tuvimos quizás ese mal rato también de ver cómo ellas tienen que abandonar algo por tu culpa, porque realmente nosotros vivimos en esta parte del mundo donde les hemos generado ese drama a millones de personas ya. Estamos hablando de que este año fueron 24 millones de personas, ya es la primera causa de migración en el mundo, ¿no? Por tema climático, y ellas que han vivido toda la vida en equilibrio con la naturaleza, porque en Turkana no encuentras coches, en Goramara no encuentras fábricas, o sea, no han provocado ese drama y no entienden quién los ha provocado, piensan que son castigos incluso divinos, ¿no? Y por ahí, bueno, pues nos embarcamos en esta historia durante muchos años, ¿no? No has comido nada en todo el día. ¿A dónde vas? Cierra los ojos. El mar sigue creciendo. El monzón está a punto de llegar. ¿Qué haréis cuando se inunden los campos? Bueno, porque queríamos como poner rostro también en esta historia
Esto que también comentaba antes, ¿no? Es verdad que hasta ahora el cambio climático se había contado a nivel sobre todo científico, ¿no? Cuánto CO2 se transmite en la atmósfera, cuánto deshielo se está provocando en los polos, y queríamos poner ese rostro humano, ¿no? Y decíamos, bueno, pero es que estas personas igual las tenemos aquí en la calle y no sabemos de dónde vienen ni quiénes son, ¿no? Porque nunca les preguntamos, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Quiénes son estos emigrantes que están en el mundo, en calles por ahí, malviviendo seguramente? Y vamos a empezar a contar esa historia. Y luego vamos a decirle, ¿y por qué han llegado ahí? Pues vamos a ver por qué han llegado ahí, ¿no? ¿Y qué les ha pasado para llegar ahí? Tú piensas que hace 15 años yo me fui a San Martín, me fui a Turkana y me fui a Oramara. 15 años después la historia la puedo hacer en Valencia. O sea que... Su kafil se encargará de ella y de todo lo que le haga falta. Al llegar tendrás que darle el pasaporte. Sí, son ellas, sí. La verdad que... Bueno, es un golpe de efecto también en la película, pero es verdad que si hubiera sido una historia documental, contada desde el cine documental, las hubiéramos visto de entrada, ¿no? Creo que la animación te permite no afrontar con tanta dureza las historias, porque creo que son historias muy duras, muy crudas, ¿no? Las que suceden a ellas. Y aunque de alguna manera también te atraviesa, porque la animación creo que está hecha de una manera que, bueno, que te hace dialogar con la parte narrativa de la historia, no terminas de entender, o sea, sabes que son historias reales, pero no terminas de entender que son tan de verdad, ¿no? Pero al final cuando te enfrentas a ellas, que las ves y te dicen, sí, yo soy la que me ha sucedido esto, es como cuando llegas ya a un choque total, ¿no? Y cuando ya, entonces si entras a compartir totalmente esas vidas, ¿no? Y a que realmente te causen esto que tú decías antes, a generarte una conciencia de lo que está ocurriendo. Tienes que demostrar que puedes mantener a tu familia. Si necesitas dinero, gánalo. No, claro, porque curiosamente, normalmente una película de animación pues hacen un story y recrean algo y la llevan a la película. Claro, nosotros habíamos filmado eso durante muchos años, o sea, todos los espacios que los animadores luego lo llevan a su terreno, ¿no? Bueno, los artistas, ¿no? Yo se los enseñaba, o sea, yo les decía, esto es así, Oramara es así, estos espacios son así, el barco que ellos cogen es este, lo que hay alrededor es esto, ¿no? Entonces ya ellos tenían toda la documentación visual que es real de los lugares donde ellos estaban. También todo el sonido, o sea, toda la parte que hay en el sonido, en la banda sonora, está acogida de esos espacios, de esos lugares, ¿no? O sea, los cantos de las mujeres turcanas cuando están cantando son ellas, luego se amplifican y se le busca algo de instrumentación, pero es su música y es su canto, ¿no? Y son sus voces, ¿no? Entonces yo creo que eso transmite al final mucha verdad en la película, ¿no? Y hace que se integre más con ese documental, ¿no? O sea, realmente está pintado, pero es ese su escenario, realmente está amplificado en el sonido, pero son esas sus voces y son esos sus diálogos, ¿no? Por favor, es una emergencia. ¿Qué miras? No, bueno, es verdad, y lógicamente siempre tienes referencias del cine, ¿no? Porque al final haces cine y sin querer haces cosas o haces planos que ya le has visto a otros directores de fotografía y haces cuestiones que tú dices, bueno, esta parte es verdad que me costó a mí mucho porque yo no vengo de la animación, ¿no? Yo vengo del cine documental y con los animadores a veces pues teníamos esa dificultad a veces de entendernos en el lenguaje cinematográfico, ¿no? A mí me gustan los planos lentos, que respiren, planos que no se mueven. Los animadores era todo lo contrario, no, un zoom, no, un mueve, no, paremos el plano, hagamos un buen encuadre, y eso a veces nos costaba. Pero bueno, lógicamente tienes un montón de influencias, ¿no? Y también en el sonido, es verdad, ¿no? Y creo que eso es bueno porque aportas cosas que, bueno, que le dan al final calidad a la película, ¿no? Es verdad que tienes un proceso distinto al que realmente haces. Normalmente en un documental, yo soy de cine de realidad, grabas mucho, te ves con todo ese material en el montaje y haces la película. Aquí no, aquí me dijeron no, la película tiene que estar de entrada porque luego los animadores, la gente de arte, tiene que hacer en base a ese montaje ya inicial. Y claro, era una pelea constante porque luego ya veías la película y decías, no, pero yo ahora quiero no, ya no se puede cambiar nada porque el fondo está hecho, el personaje está pintado, la animación está hecha y esto costaría miles de euros volver a moverlo, ¿no? Entonces, claro, es un cambio en la manera de pensar en cómo hacer cine, ¿no? Nuestro pueblo no va a sobrevivir. Claro, yo sí creo que es una película de cine, de ver en el cine y de compartirla además, porque además el cine lo bueno que tiene es ese ritual, ¿no? De que vas con más gente y compartes esa experiencia, ¿no? Y esta es una película creo que de compartirla, ¿no? Y el sonido, la banda sonora está creada para oírla en un cine, ¿no? Y a nivel visual creo que todo el detalle de esas imágenes están creadas para verlas en un cine, ¿no? Y luego creo que es una película navideña, sinceramente creo que es una película que otorga esos motivos a veces que buscamos en
en la Navidad, lógicamente motivos más para concienciarnos en otra posibilidad de mundo, y es quizás un no cuento de la Navidad, pero es un momento ideal para verla, para compartirlo con, a lo mejor no niños pequeños, pero niños a partir de 13, 14 años, jóvenes ya pueden ver esa película y compartirla en familia, ¿no? Y creo que es una experiencia, o sea, creo que es una historia que deberíamos todos conocer, todas conocer, porque realmente deberíamos, bueno, ser muy conscientes con lo que estamos provocando al resto de la humanidad, ¿no? Con nuestra actividad diaria, con nuestro día a día, con nuestro consumo. O sea que invito a todo el mundo, aunque no piensen que va a ser un panfleto, que nos va a ser una película dura. No, yo creo que es una película que es digerible, creo que es una película que aporta mucho a nivel artístico, creo que es una película luego que sí, te puede llevar a un compromiso social, a un compromiso personal, a un compromiso ético, pero que vas a ir a una película a disfrutar también de lo que estás viendo, ¿no? ¿De dónde habrán salido esas mariposas? Yo no los había visto nunca.